Vayamos al Salmo 83, por favor. Salmo 83. Ahorita todos sabemos obviamente que hay guerra en Israel. Sabemos que Israel ya penetró la franja de Gaza. Israel ya le pidió a toda la gente civil de Gaza que se desplace de sur a norte para penetrar el ejército y exterminar al grupo terrorista Hamas. Sabemos que los hutíes del Yemen le declararon la guerra a Israel y están lanzando misiles desde abajo en la península arábiga. Sabemos que el grupo terrorista Hezbollah también está haciendo lo suyo, que Siria también está haciendo lo suyo, queriendo tratar de destruir a el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Faltan dos países que son Jordania y Egipto para que se cumpla lo que la guerra del Salmo 83 nos dice. Pero hay algo en particular que dice el Salmo 83, que desde los tiempos de Moisés, cuando sacó al pueblo de la tierra de Egipto, ha estado perjudicando, queriendo eliminar, queriendo exterminar al pueblo de Israel. Y es Amalek. Hay un espíritu, ¿verdad?, que se llama Amalek, y fue un pueblo en realidad, un pueblo nómada que habitó en la parte sur de Israel. Y en el Salmo 83, versículo 5, dice la bendita palabra del Señor: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Los edomitas son el sur de Jordania, los palestinos de Cisjordania, ¿sí? Son los edomitas, los ismaelitas, que son los árabes, Arabia Saudita, Moab, Jordania, los agarenos, que son los egipcios, Jebal, Líbano, Amón, Jordania, y luego dice, y Amalek. Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek fue un pueblo nómada, ¿sí?, descendiente de Esaú. Descendiente de Esaú. Vamos a Génesis capítulo 27, por favor. Y ese espíritu, o ese pueblo, primero que nada, ese pueblo de los amalecitas, desde la historia del éxodo de Israel, ha tenido guerra con Israel. Es interesantísimo esto que vamos a ver el día de hoy. Génesis 27, versículo 41. Génesis 27, 41. Amén, hermanos. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En esta declaración de Esaú,
dice que va a esperar hasta que su padre muera para matar a su hermano Jacob. ¿Sí? La palabra bendita de Dios en Malaquías 1. ¿Por qué quería matar Esaú a Jacob? Porque, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Hubo una treta orquestada por la mamá de Jacob, Rebeca, para que su hijo Jacob recibiera la bendición, y disfrazó a su hijo Jacob de Esaú. Esaú era velludo, le puso pieles de animal en los brazos para que su papá lo tentara, porque su papá ya había perdido la vista. Y Esaú se entera de ese engaño y lo quiere matar. Ahí vemos la primera intención de Esaú de matar a su hermano Jacob. En Malaquías 1, versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, dice Dios, a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Había también una profecía que mi Señor Dios le dio a su hija, a su sierva Rebeca, de que el mayor iba a servir al menor, y que iba a amar a Jacob y que iba a aborrecer a Esaú. Ya estaba previsto por Dios en su omnisciencia. Él ya sabía que de la descendencia de Esaú iba a venir puro mal, pura maldad. ¿Sí? Ahora vámonos a Génesis 32 para recordar quién es Jacob en la actualidad. Génesis 32. Génesis 32, versículo 27. Dice el Señor en su palabra: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hace 8 días vimos cómo esa lucha entre el ángel de Jehová, el varón, en contra de Jacob, Dios luchando contra Jacob para quitarle su orgullo, quitarle su ego, su vanidad. Desde ese día Jacob ya no se llamaba Jacob, sino Israel. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, comienza la vida de Israel, y a través de él se forman las 12 tribus de Israel, lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. ¿Sí? En Génesis 36 vamos a ver de dónde viene Amalek. Es descendiente de Saúl. En Génesis 36, versículo 8, Génesis 36, 8. Dice el Señor en su palabra: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, lo dice la palabra. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, los edomitas, los que habitaron al sureste de la tierra de Israel.
Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Amalec. Esaú tuvo la osadía, ¿verdad?, de casarse con mujeres extranjeras, con dos mujeres cananitas, cosa que les desagradó a su padre Isaac, porque mi Señor Dios les había dicho, ¿verdad?, que no se mezclaran con las naciones, sino que alguien de su familia en Padam Aram tenían que casarse con ella. Y Esaú, en rebeldía al mandato de Dios, se casa con dos mujeres cananitas, y aquí dice la palabra que también tuvo a una concubina en su descendencia, y Timna fue concubina de Elifaz en la descendencia de Esaú, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así es de que aquí vemos que Amalec viene de la descendencia del hijo de Isaac, hermano de Jacob. La palabra bendita del Señor también nos dice en Números 13, 29, vamos a Números 13. Aquí vamos a mostrar el mapa donde se establecieron los amalecitas, ¿sí? Números 13, versículo 29. Dice el Señor en su palabra: Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Si ustedes ven aquí, está el área geográfica de donde habitaban los amalecitas, pegado a los filisteos, ¿sí? Repito, Números 13, 29. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Refiriéndose aquí al cananeo, se refiere a los filisteos. Habita junto al mar el cananeo. Aunque los filisteos, ya lo hemos estudiado, los filisteos su origen es de la isla de Creta. Eran los cereteos, y como la palabra filistea en el hebreo, en el original, significa invasor. Fueron invasores de la tierra. Los cereteos vinieron de Creta y se establecieron en esta parte de la tierra prometida. Y los amalecitas hacia el sur. Como pueblo nómada, este era su asentamiento. ¿Ok? Ahora veamos algo muy importante. En Éxodo 17 empieza a darse el problema entre Amalec y el pueblo de Israel. En Éxodo 17, el primer enfrentamiento entre Amalec e Israel
es cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. Éxodo 17, versículo 8. Amén, hermanos. Amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Ahí vemos a Moisés en el dibujo, arriba del collado y todo el pueblo abajo peleando, ¿verdad? Israelitas en contra de amalecitas. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana, dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahí vemos a la vara, ¿verdad? Ahí vemos la vara de Moisés, en su mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Obedeció Josué, ¿verdad? Peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur, ¿sí?, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, como lo vemos en la gráfica, cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Se cansaba Moisés de tener la mano arriba alzada. Y cuando la bajaba, Amalec cobraba ventaja. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Acá está la piedra, está sentado en una piedra. Tiene un valor enorme espiritualmente hablando esta situación, y ahorita la vamos a explicar. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Ahí los ven a los dos, sosteniendo las manos de Moisés. Sí. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, pongan atención, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Se dan cuenta? De generación en generación, Amalec y el espíritu de Amalec ha tenido guerra contra Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero vean, ahorita estamos viendo la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Los quieren eliminar, los quieren exterminar, ¿verdad? A los israelitas. Pero este grupo terrorista, con todos los vecinos de Israel que también quieren borrar del mapa a Israel, no se están enfrentando en contra de Israel, se están enfrentando en contra del trono de Dios. Porque así lo dice el versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó, ¿contra qué dice? Contra el trono de Jehová. No dice, la mano de Amalec se levantó contra el pueblo de Israel, sino se levantó contra el trono de Jehová.
O sea que si cualquier nación que se mete con Israel, no se está metiendo con Israel, se está metiendo con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la importancia que es para nosotros el orar por Israel? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí en esta batalla, en Refidim, ¿verdad? Moisés subiendo al monte, mi Señor Dios le pide que alce las manos y con su báculo, con su vara, levante las manos. Y cuando las manos eran levantadas, el pueblo de Israel prevalecía, dice la palabra. Pero se cansaba Moisés y prevalecía Amalek. Lo que se está viviendo el día de hoy y lo que se vivió en aquel entonces fue una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros levantamos la mano y oramos a Dios y le pedimos, Señor mío bendito, cuida y protege a tu pueblo Israel. Ayúdalo, mi Señor Dios. Ayúdalo, quítale la venda que tiene para que vea quién es su Mesías, para que se dé cuenta que Yeshua, Jesucristo, es su Mesías, Señor. Te rogamos por tu pueblo, Señor. Te rogamos por tu nación, Padre Santo. Esto que hizo Moisés fue una guerra espiritual. Levantando las manos, ¿qué estaba haciendo Moisés levantando las manos? Orando a Dios para que los ayudara a terminar con los amalecitas. Pero Moisés se cansó. Entonces, ¿quiénes lo ayudaron? Josué y Hur. Lo ayudaron a que se mantuviera Moisés con las manos arriba, espiritualmente hablando. No nada más Moisés participó de la oración, sino también ellos. Y esto también nos habla de que cuando estamos en una situación adversa, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el apoyo de la iglesia, decirle a una hermana, decirle a un hermano, ayúdame a orar por esta situación, Señor mío. Ayúdame, te lo ruego. Pedir el apoyo de la iglesia. No estemos solos cuando estemos angustiados, no estemos solos cuando estemos preocupados, afanados, sino pidamos el apoyo de la iglesia para que nos ayuden a levantar mano santa sin ira ni contienda a nuestro Señor Dios Santísimo. Ahora, ¿en dónde se sentó Moisés? ¿En dónde se sentó? En un reclinable de esos acolchonados, en un love seat, en un sofá, en una roca. ¿Y quién es la roca de nuestra salvación? Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién estaba apoyado? ¿En quién estaba sentado Moisés? En la roca de su salvación, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Igualmente nosotros, ¿verdad? Debemos, obviamente, sentarnos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, la guerra que hay ahorita en el Medio Oriente es una guerra entre los grupos terroristas que quieren exterminar a Israel y Dios. ¿Y qué nos está pidiendo nuestro Señor Dios? Que oremos por Israel. Como así Moisés, Josué y Hur oraron para que los israelitas en la batalla en contra de Amalek, ¿verdad?, vencieran. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos viviendo allá en el Medio Oriente es una guerra espiritual. Satanás en contra de Dios. Debemos de entenderlo así. Hay principados satánicos, hay potestades satánicas que gobiernan las tinieblas, gobiernan el mundo. El príncipe de Persia, que el libro de Daniel capítulo 10 relata, Daniel se pone a orar por 21 días, se pone en ayuno para recibir una respuesta de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor que Gabriel le dijo, desde que tú te pusiste en oración y ruego en ayuno para clamar y pedir a Dios, fue escuchada tu plegaria,
pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. El principado satánico que estaba dominando el imperio medo-persa en ese entonces se le opuso a Gabriel, porque Gabriel llevaba la respuesta para Daniel. Y luego, ¿qué dice la escritura? Tuvo que venir Miguel, uno de los principales príncipes, a ayudarme. Y entonces así vine a darte la respuesta. El día de hoy, hermanos, el principado satánico de Persia está actuando en contra del pueblo de Israel. ¿Quién es Persia el día de hoy? Irán. Irán, el país de Irán, ¿verdad? Es Persia el día de hoy. Entonces, Irán quiere aniquilar al pueblo de Israel, lo quiere borrar del mapa. Irán está financiando armas, está financiando soldados, le está financiando a Hezbollah, le está financiando a Hamas. Atrás de Irán está Rusia. O sea, ¿se dan cuenta? Esto es una guerra espiritual. El principado satánico de Persia, el príncipe de Persia, está manipulando, moviendo los hilos espiritualmente de todos los líderes que están en contra de Israel. Y el espíritu de Amalek, que desde tiempos de Moisés quiere destruir a Israel, está operando también. Está operando también. Vamos a Deuteronomio 25, por favor. Tenemos que entender que no nada más existe este plano material, ¿verdad? Hay un mundo espiritual donde hay batallas, donde hay oposición de las huestes satánicas en contra de Dios y de sus hijos, que somos nosotros, y de su pueblo amado, Israel. Deuteronomio 25, 17, dice así el Señor en su palabra. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los, pongan atención, dice, de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Quiénes eran esos débiles que iban en la retaguardia? Mujeres, niños y ancianos. Y el grupo terrorista Hamas, ¿a quién secuestró? ¿A quiénes secuestraron? A las mujeres, a los niños y a los ancianos. ¿Se dan cuenta? Amalek, cuando Moisés y el pueblo de Israel iban saliendo del desierto, les destroza la retaguardia alevosamente. ¿Sí? Como aquí lo dice el Señor, porque aquí el que habla es Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Mi Señor Dios le dice, ¿verdad?, a Moisés, vas a borrar del mapa a este pueblo. ¿A quién le encomendó esa misión? A Saúl, primer rey de Israel. En Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15.
Dice el Señor en su palabra, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, está hablando Dios. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es tajante la orden, ¿no? Tajante la orden de parte de Dios de que hasta los niños los mate de este pueblo que quiere exterminar al pueblo de Israel. Lo obedeció Saúl a medias obedeció, como siempre a veces obedecemos, y cuando obedecemos a medias, y no debe de ser así, siempre debemos de obedecer a Dios tal cual Él nos pide que hagamos las cosas. Versículo 7 de aquí de 1 Samuel 15. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur. ¿Dónde es Havila? En la península arábiga. Havila. Estamos hablando del sur de Israel. Ahí derrotó Saúl a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur. Voy a poner el otro mapa. La península arábiga obviamente está acá abajo y Shur está más o menos por aquí. Entre Havila y Shur. Ahí fue el enfrentamiento. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Lo dejó vivo al rey Agag. Pongan atención porque más adelante vamos a ver en la historia de Esther también a Agag, que también querían exterminar al pueblo de Israel. Agag es un título, ¿sí? Un título de rey como faraón o como los emir, ¿verdad? Los emir árabes, señor supremo, ayatollah en Irán, jefe supremo significa ayatollah, el jefe supremo Jaumeini. Son títulos de poder o de realeza. Entonces este título de Agag era un título de realeza para el rey de Amalec. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Sí? Obedeció Saúl a medias. Mi Señor Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerdan de Deuteronomio 25? Vas a matar a todo Amalec. Y esa encomienda se la dio a Saúl, pero Saúl dejó vivo al rey Amalec, al rey Agag. Lo dejó vivo. Se creyó más misericordioso que Dios. Luego aquí en el versículo 32 nos dice el Señor en su palabra, del mismo 1 Samuel 15. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, muy, muy sarcástico, muy
muy malo, se ve aquí a Agag burlándose de Saúl, burlándose de Samuel muy alegremente. Ya la salvé, ya la libré, ¿verdad? Tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Ya me salvé de haber dicho. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya pasó la amargura de la muerte, ya me salvé. Y Samuel dijo, vean lo que hizo Agag. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Qué terrible, ¿verdad? Pero qué terrible lo que hizo Agag. Mató a los niños. Repito el 33, dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. El rey Agag mató a los hijos de las israelitas. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Sí? Luego hay otra guerra que enfrentó el pueblo de Israel con David contra este Amalek en Primera de Samuel capítulo 30. Vamos allá, por favor. Primera de Samuel 30. Versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vean el espíritu de Amalek, lo que hizo con el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre. ¿Qué hicieron? Secuestraron a las mujeres, secuestraron a los niños, secuestraron a los ancianos. El mismo espíritu de Amalek que aquí le hizo daño al rey David está operando allá en el Medio Oriente. Repito el 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada la ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 250, ¿verdad? Rehenes tiene el grupo terrorista Hamás en este momento, aproximadamente. Algunos ya murieron, algunas mujeres han muerto, pero los demás los tienen cautivos estos individuos. Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dos mujeres del rey, también se las llevaron los amalecitas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué están queriendo hacer ahorita con Benjamín Netanyahu? Lo quieren destituir. 70-80% de la población no quiere que siga Netanyahu como primer ministro de Israel. Aquí dice la palabra que David, ¿verdad? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar
acercó el efod. El efod era una indumentaria, la indumentaria sacerdotal que tenía el sumo sacerdote, ¿verdad? Para hacer sus actividades de intercesión en el templo, en este caso en el tabernáculo. Y David le pide el efod al sacerdote. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Eran nómadas, merodeadores. ¿Qué es un merodeador? Es alguien que no tiene un lugar fijo donde vivir. Los amalecitas eran como nómadas en toda esta región. Y eran malos, era gente mala. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos. ¿Quién le dijo síguelos? Dios, Dios. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mi Señor Dios siempre, siempre apoyando a su pueblo, protegiendo a su pueblo amado Israel y protegiendo también a su pueblo espiritual Israel, que somos nosotros. Por la sangre de Jesucristo, como dice el libro de Efesios, la sangre de Jesucristo de un pueblo, de dos pueblos hizo uno solo. ¿Sí? Dice la bendita palabra del Señor. También en el versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 400 huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. A sus dos mujeres. Vemos que aquí hubo bendición, hubo intervención divina. David, ¿verdad? Recuperó a su familia, ¿verdad? Los cautivos también. Aunque huyeron 400 amalecitas, pero Dios ahí cuidó y protegió a su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Como Moisés, orar diariamente por el pueblo de Israel. Porque mi Señor Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tenemos que orar por Israel, por su pueblo amado. ¿Sí? En Esther. Vamos al libro de Esther. El libro de Esther está antes de Job. ¿Sí? Esther capítulo 3, versículo 1. Esther 3:1 dice el Señor en su palabra, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Agageo, ¿verdad? Es un título, ¿verdad? Un título de nobleza, de reinado de los amalecitas. Entonces este Amán era descendiente, ¿verdad? De los amalecitas que han perseguido al pueblo de Israel y hasta el día de hoy, porque el espíritu de Amalek está presente en esa guerra que estamos viviendo allá en Israel. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora, en el versículo 7, ya identificamos a Amán, hijo de Amedata Agageo, ¿sí? En el versículo 7, pero tengo aquí unas notas. Amán era Agageo, descendiente de los reyes de los amalecitas. Agag era un título real.
El Señor había declarado guerra perpetua contra Amalek. Satanás estaba atrás de la decisión del rey de poner a Amán como primer ministro. ¿Por qué estaba Satanás atrás de todo esto? Porque Satanás también quiere destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque quiere, ¿verdad?, desacreditar toda profecía y toda promesa que hay ahí en esta hermosa palabra de Dios, de que Israel es indestructible. No faltará lámpara en el trono de David. ¿Y quién es esa lámpara? Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso Satanás atrás de todo esto, todo el tiempo, ¿verdad?, perjudicando, ¿verdad?, haciendo mal en contra del pueblo del Señor. ¿Sí? Esther 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿De quién está hablando aquí Amán? Del pueblo de Dios que habitaba en todo el imperio, ¿verdad?, persa, en todo el imperio medo-persa. Versículo 9 dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán quería destruir a todos los israelitas, y la provocación fue porque Mardoqueo, uno de los funcionarios públicos del rey, que era judío, no le quiso dar la reverencia a Amán. El rey ya lo había designado a Amán como primer ministro, y todo el mundo le rendía pleitesía. Se humillaba, se postraba ante Amán. Mardoqueo, el judío, ¿verdad?, pariente de Esther, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios en su palabra nos dice que no debemos de postrarnos ante ninguna criatura, ninguna imagen, ningún ídolo, sino solamente ante nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Nada más, nada más. Y Amán, en su ego, dolido porque Mardoqueo no se postró ante él, no nada más dijo: lo voy a destruir a él, voy a destruir a todo judío que vive en el imperio. ¿No les suena parecido a lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad? Como los pogroms de Rusia, como los pogroms de aquella época empezaron con esa persecución judía a principios de los años 20. En aquel tiempo era tanto el racismo en contra del pueblo judío que los judíos en los restaurantes de Alemania, sobre todo, ponían letreros en las entradas: no se admiten ni perros, ni homosexuales, ni judíos. Así empezó la persecución del pueblo judío en los años 20. ¿Y cómo terminó? Con la masacre de 6 millones de personas. 6 millones de personas murieron en el Holocausto. ¿Y quién estuvo detrás de todo esto? El espíritu de Amalek. Satanás, obviamente, también. ¿Se dan cuenta? Capítulo 8 de Esther. ¿Qué pasó con todo esto? Porque hubo un edicto de parte del rey de que dentro de 11 meses iban a ser ejecutados, exterminados todos los judíos. ¿Qué sucedió? Esther se pone a ayunar
3 días. Y le pidió a Mardoqueo y a todo el pueblo judío que se pusieran a ayunar, como aquí Moisés estuvo orando y lo apoyaron Josué y Ur en oración, y estaba sentado Moisés en esa roca, y esa roca para nosotros es Cristo Jesús nuestro Señor. Todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, ¿verdad? Como dice la palabra, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo te lo daré. ¿A quién? A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Aquí en Esther 8, ¿verdad? Versículo 17 dice: amén, hermanos. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Sí? ¿Qué pasó? La reina Esther, como ya lo dijo, se puso a orar, se puso a ayunar junto con Mardoqueo y toda la gente del pueblo de Israel. Y ese edicto que estaba en contra del pueblo de Israel, mi Señor Dios lo cambió para que los judíos se defendieran de sus enemigos y acabaran con ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ama mi Señor Dios a su pueblo? Amado Israel. ¿Sí? Bien. Para terminar, vamos a Números 24, por favor. Números 24, versículo 20. Aquí en Números 24, 20 está profetizando Balaam, un profeta, entre comillas lo pongo, que le pidió Balac, un rey, que maldijera al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a pasar por Amón, donde estaba el pueblo de los amonitas, y este rey Balac le pide a Balaam que cuando pasara el pueblo de Israel por su territorio o cerca de su territorio, lo maldijera al pueblo de Israel. Mi Señor Dios interviene y le dice a Balaam que no lo maldiga, sino que lo bendiga. ¿Y cuántas veces lo bendijo Balaam? 3. 3 veces bendijo Balaam al pueblo de Israel. Y el rey Balac estaba furioso. Entonces hay una profecía, viene una profecía de Balaam, ¿sí? En el versículo 20 dice: y viendo a Amalec, tomó su parábola. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Perecerá para siempre. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo Jesús venga a reinar por 1000 años en esta tierra. Ahí Amalec va a perecer para siempre, todavía. Todavía ahorita está el espíritu de Amalec ahí. Y se va a incrementar todo esto. Porque el antisemitismo o la judeofobia, el odio por los judíos se está incrementando en Europa. Porque supuestamente Israel está masacrando al pueblo palestino. Y no es así. Los medios de comunicación manipulando las noticias para fomentar lo que el espíritu de Amalec ha fomentado por siglos. El odio en contra del pueblo de Israel. El antisemitismo está incrementándose en Europa y viene persecución de los musulmanes en contra de el pueblo judío que está en Europa. Pero todo eso tiene también propósito, porque cuando empiece a haber
persecución más grande. Todos los judíos que vivan en Europa se van a tener que ir a Israel. Está escrito, está escrito. Todos tienen que ir a Israel. ¿Para qué tienen que ir a Israel? Para que el pueblo de Israel conozca a su Mesías, al verdadero, no al que está por salir en meses, porque van a ser engañados, ¿verdad? Y mucha gente en el mundo va a ser engañada por el anticristo. Que el pueblo de Israel va a creer que es su Mesías, pero no. Cristo Jesús es nuestro Mesías y el Mesías del pueblo de Israel. Y todo este antisemitismo, toda esta judeofobia que se está creando en todo el mundo, va a obligar a los judíos que regresen ya completamente todos a la tierra de Israel para que tengan un encuentro con su Mashiach. En Zacarías, vamos a Zacarías, por favor. Zacarías 12, versículo 10. Dice nuestro Señor en su palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mi Señor Dios va a derramar su gracia sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le va a quitar la venda de los ojos. Mi Señor Dios va a quitarles ese corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne. Y se van a dar cuenta de quién es su Mesías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, está hablando Jesús, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán por él. Llorarán al darse cuenta de que crucificaron a su Mashiach, a su Señor Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que orar por el pueblo de Israel. Que mi Señor Dios toque los corazones del pueblo de Israel para que se den cuenta de que Jesús es su Mesías. Es el Mesías de Israel y nuestro Mesías. Nuestro Señor bendito y santo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a Israel, sino al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.